¿Cómo están? ¿Se mojaron? ¿No? Más o menos, dice. Bien, es una bendición que les damos nuevamente la bienvenida a ustedes que están aquí por primera vez. Bienvenidos. Y en este lugar predicamos la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, quien murió hace casi 2000 años para darnos vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Así que es una bendición poder hacerlo y reunirnos para escuchar la palabra. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, en varias ocasiones escuchamos que hay personas que dicen: no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo justo, no hay quien ponga orden, pero hay un juez justo, hermanos, que juzgará todas las cosas con precisión, y ese juez justo es nuestro Dios. Y Él puede ser juez justo porque conoce todos los hechos, totalmente, todos con punto y coma, literalmente. Así que Él no necesita de testigos que le digan qué vieron o qué escucharon o qué. No, Él conoce todo. ¿Cuánto les da gusto tener un Dios así? Y no tenemos ninguna duda de que Él es el único juez justo de toda la tierra. Jeremías dijo: Él es el juez de toda carne. Abraham, cuando el Señor iba a castigar a Sodoma y Gomorra, dijo: el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Y la respuesta es sí. ¿Cuántos lo creen? Que Él hará lo que es justo. Bien. Bueno, la cosa es de que nosotros debemos ir ante nuestro juez y poner nuestra causa delante de Él. Cuando hay algún asunto en las relaciones humanas en esta tierra y que no se llega a un acuerdo, se llega ante un juzgado, y ese juez aplicará una justicia no perfecta. A veces queremos que sea lo más perfecta posible, y habrá algunos que tienen más sabiduría que otros, pero nuestro Dios aplica una justicia perfecta. Y la Biblia habla de casos donde hay injusticias. En este tiempo vemos muchas injusticias a nuestro alrededor, pero no es solo en este tiempo, en todo tiempo ha habido injusticia. Y el Señor Jesús nos habló de un juez injusto y del juez justo, del juez de toda la tierra. Vamos a Mateo o Lucas capítulo 18. Vamos a cambiar de pasaje. Lucas 18. Aquí encontramos la historia de una mujer que de ninguna manera iba a renunciar a que se le hiciera justicia, a pesar de que su caso, su asunto, su petición estaba traspapelado. ¿Han escuchado esa palabra? Traspapelado o perdido en un sistema judicial corrupto, con un juez insensible. Bueno, para los que no saben qué es traspapelar, es de que tenías aquí un expediente
y de repente se perdió, se fue hasta abajo. Ese es el término para traspapelar, y alguien lo guardó por allá en otro lugar y nunca sale para ser solucionado. Pero aquí nos da el Señor una lección de cómo recibir nosotros la justicia de Dios en este tiempo. ¿Cuántos creen que Él actúa en este tiempo? Él no es del pasado o es el Dios del futuro. Él es el Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él no ha cambiado. Él sigue siendo el juez justo. Lucas 18, versículo 1. Dice que hablando Jesús con sus discípulos, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, empieza con algo clave que nosotros debemos entender. Para que nuestro Señor Dios Todopoderoso, el juez justo, haga justicia con nosotros, necesitamos que orar siempre y no desmayar. Muchas veces es una experiencia personal, yo creo que tú eres mejor que yo en esto. Después de orar y de clamar al Señor y vemos que algo no sale como pensábamos, de que algo se ha quedado ahí como sin resolver, dejamos de insistir. Pero Jesús nos dijo que nuestra forma de solicitar su justicia es orando a Él y no desmayar, no desistir, no dejar de clamar a Él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12, dijo que fuéramos constantes en la oración. Y habla en lo que requiere diligencia, y en esto está diciendo, la oración requiere diligencia, requiere de trabajo, de no desistir, de no desmayar. Constantes, dígale al de al lado, ¿eres constante? Mira, por experiencia no somos muy constantes. Y muchas cosas que empezamos no las concluimos por falta de ser constantes. Pero muchas cosas no las recibimos por no ser constantes. O como dice la Escritura, a veces pedimos y pedimos mal. También ese es otro asunto. Pedir mal para gastar en nuestros deleites. Y a veces solo queremos nuestra autocomplacencia y no que se haga la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es mucho mejor que lo que nosotros podemos desear o pedir. Entonces, la justicia divina llega a nosotros si somos persistentes en la oración y no desmayamos. Versículo 2, Jesús sigue hablando de este caso. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué tal juez era este personaje? Muy singular. Y a través de los tiempos yo creo que ha existido este tipo de jueces que ni tienen temor de Dios ni respetan a las personas. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y esta palabra viuda,
todos la entendemos. Es una mujer cuyo marido ha muerto por la causa que haya sido. Y ella quedó sola, sin su compañero de vida, sin alguien que la apoyara y cuidara de ella. Entonces esta mujer estaba en una situación vulnerable. Y ella venía al juez porque era el indicado y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, diga por algún tiempo. Se resistía, no le gustaba hacer justicia a una persona desamparada. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de qué? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Y el versículo 8 dice: les digo que pronto les hará justicia. ¿Cuántos se alegran con eso? El Señor pronto hará justicia en nuestras vidas. Pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que la clave para nosotros recibir la justicia de Dios, su intervención en nuestras peticiones, en nuestros asuntos, ¿cuál es? Orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos tienen una necesidad así que de veras dice: espero que estés orando siempre y no desmayes? Porque si no, pues hiciste un pequeño esfuerzo. Y a veces me imagino este tipo de pequeños esfuerzos como cuando en mi tiempo los juguetes más sofisticados y modernos eran los de cuerda, porque antes eran pues todos de plástico y si era de rueditas lo tenías que empujar, etcétera. Pero un día me sorprendieron con un regalo de un carrito de cuerda. Mi papá me daba unas regañadas porque a las 2 de la mañana me levantaba y decía: ya está el carrito, y le daba, y pues a medianoche, imagínate, él se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Pero la característica era que por fricción le dabas a y pues daba vuelta. ¿Alguien se acuerda de los relojes de cuerda? Varios, todavía hay. Y le tenías que dar y dar para que te funcionara cuando menos 24 horas. Bueno, este carrito, y lo soltabas y ¡chum! Pero conforme iba avanzando, la cuerda iba disminuyendo y bajaba la velocidad y llegaba a un punto donde ¡pum!, se quedaba parado. Había que darle cuerda otra vez para que avanzara otro poquito. Y yo a veces he dicho que como cristianos parecemos de cuerda. Y viene un mensaje como este donde el Señor nos está hablando que Él quiere hacernos justicia y que Él está listo para hacernos justicia pronto, y le damos cuerda a nuestra vida de oración. ¿Cómo están tus rodillas?
Bueno, algunos ya no podemos estar mucho de rodillas, pero poquito cuando menos. Pero conforme pasa el tiempo y no vemos una respuesta, dejamos de hacerlo. Bueno, Jesús dijo, la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. Nosotros tenemos muchísimas peticiones de oración, como iglesia y como cuerpo de Cristo, como hermanos. Yo estoy en un chat de cerca de 200 pastores y llegan peticiones por hijos, por congregantes, por tantas cosas que suceden, y pues no me alcanzaré el tiempo para orar por todas de rodillas y ahí en mi casa, pero de repente estoy haciendo alguna cosa y me acuerdo, esta petición, este hermano, esta hermana, y pido, y por mis peticiones. Yo no sé si tú no tengas, pero yo tengo necesidades, tengo peticiones, y le digo, Señor, haz justicia en esta situación. No importa lo difíciles que sean estos tiempos, incluso si el mundo parece que va a la destrucción, nosotros debemos confiar en Dios y en su palabra y ser persistentes en la oración. A veces pensamos que no va a haber justicia, pero ¿cuántos han visto la mano de Dios en algunas cosas en su vida o en muchas cosas en su vida? Ahí vemos a Dios haciendo justicia a nuestro favor. Y una de las cosas que debemos tener siempre presentes es que Él escucha y responde nuestras oraciones. Mira, cuando responde con un no, los que somos papás entendemos más esto. Cuando uno no es papá y que es joven, es hijo, no entiende un no de un papá. Lo que quieres es que no disfrute y los demás sí lo hacen y yo no. Pero es una protección para nosotros. Y cuando Dios dice no, también es una protección. Cuando yo estaba en 6º año de primaria, hicieron un campamento con el director y era nuestro maestro de 6º año. Y un campamento allá a una cascada que había cerca de mi pueblo. Y era acampar allá y dormir allá y al día siguiente regresábamos. Y llegué con mi papá y le digo, va a haber un campamento, ¿me das permiso de ir? Fírmale aquí. Dijo, no vas. Así. Yo, pero quiero ir, van a ir todos mis amigos, van a ir todos los compañeros y las compañeras. Era prácticamente de jóvenes varones. Dijo, ¿no vas? Y pues en ese tiempo los papás no daban muchas explicaciones. No vas y no vas. ¿Pero por qué? Porque yo digo. Y pues no fui. Y me puse triste, sí. Yo quería ir y estar con mis amigos y la fogata iba a ser emocionante. Nunca más me dijo nada mi papá, ¿por qué no me dejó ir? Con el tiempo me enteré yo, como unos 8 años después, seguí viendo a algunos compañeros de la primaria y supe que él había abusado de algunos de ellos. Mi papá sabía que algo había con ese maestro. Y ese no fue de qué, de amor, de protección. Pero yo como lo sentí en ese momento, como que no quería que yo disfrutara la vida. ¿Por qué me limitas? Como hoy en día nos dicen muchos jóvenes. Puro es no, no, no. Los mandamientos del Señor en Éxodo 20
los 10 mandamientos, todos dicen, es que no esto, no aquello, pero es para nuestra protección. Pero lo vemos siempre desde la perspectiva restrictiva y no de bendición, de protección, de un juez justo, de un Padre bueno. Así que a veces Dios dirá no, y que hay que decir gracias, Señor. ¿Lo podemos entender así o no? ¿Cuántos tienen hijos? La mayoría. ¿Alguna vez les han dicho no? ¿Lo entienden? No, generalmente no. Hay algunos que ya les trabaja mejor acá y conocen más la palabra y todo esto. Pero generalmente no. Mi abuelita, cuando me veía así frustrado, me decía, hijo, cuando tengas hijos vas a entender a tu papá. Y sí es cierto. Y pareciera que en el mundo hoy no hay justicia, pero hay un juez justo que hace justicia y hará justicia a cada uno de nosotros. Así que podemos estar seguros de que Él nos escucha, porque si nos pide que oremos, que pidamos, que toquemos, es porque Él nos escucha. Si no, sería un sin razón si Él no nos escuchara. Así que esto me anima mucho a mí, saber que Él me escucha y Él es el juez de toda la tierra. Aún de los de la Suprema Corte, de donde quieras, de cualquier país. Él es sobre todos, no solo sobre ellos, sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los gobernantes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y en la Biblia encontramos historias como a Nabucodonosor, un rey de un imperio impresionante, que tuvo una de las maravillas del mundo del tiempo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Inclinó su corazón a lo que él quería que hiciera, porque Él es el Rey de reyes, pero Él es el juez de toda la tierra, hermanos. Así que eso me anima mucho y espero que te anime a ti, para que tengamos una vida de oración constante y sin desmayar. ¿Cómo eran los días de Noé? La situación muy difícil. Noé trabajando para hacer lo que Dios le pidió que hiciera, le ordenó que hiciera un arca, y todos se burlaban de él, y él seguro decía, Señor, pero hizo justicia el Señor, ¿sí o no? Un día le dijo, sube con tu familia, cerró la puerta, mandó la lluvia, y el que fue un fiel servidor del Señor, que confió en Él, que sabía que Él cumpliría lo que había prometido, salvó su vida y la de su familia. Hoy en día los días de Noé son muy similares, y también nos dejan ver que el Señor viene pronto, porque en Mateo 24 y 25 Él dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. La maldad, la inmoralidad, el hacer lo que bien le parece a cada quien, el no hacer justicia, el ser malos ciudadanos, malos gobernantes, malos hijos, es algo que está creciendo de una manera impresionante. Y yo anhelo que el Señor venga, pero Él es más sabio que nosotros. Él sabe cuándo es el tiempo perfecto, y dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Así quería en los días de Noé, que no perecieran, que se arrepintieran, pero nadie hizo caso. Hoy también la gran mayoría no hace caso, pero Él ha sido paciente. Y a veces me pongo a meditar y digo, habría uno como yo hace unos 40 años diciendo, ya ven Señor, pues ya el que entró, entró. Digo, qué bueno que no vino el Señor, si no, no me hubiera salvado yo, porque yo andaba perdido, como el hijo pródigo allá, gastando mi vida, mi juventud y todo lo que el Señor me había dado mal. Pero Él un día tocó mi corazón, su Espíritu Santo, y gloria a Dios, hermano. Por eso yo sí deseo que venga, pero digo, en tu tiempo. Entonces esta historia, aunque parece muy antigua, pues hace casi 2000 años que el Señor habló esto, pero es aplicable en nuestro tiempo. Así la Biblia, toda la Biblia es aplicable en el tiempo actual, porque los días son malos. La justicia es difícil de conseguir hoy, hace 2000 años también era difícil de conseguir. Mira, en Israel había un tribunal llamado el Sanedrín. Tenía 71 jueces, todos líderes religiosos, considerados expertos tanto en la ley de las Escrituras como en la tradición oral. Pero no eran justos. Mira, solo recordemos el Sanedrín que juzgó a Jesús y lo condenó a muerte, siendo inocente, no teniendo una sola prueba contundente para acusarlo de lo que lo acusaba. ¿Serían justos en el tiempo de Jesús? De ninguna manera. ¿Son justos hoy los jueces? No. Pero nosotros confiamos en el juez de toda la tierra. Y Él ha de hacer siempre lo que es justo. No hay ni una injusticia en Él. Y había otros jueces en las ciudades y por lo general también eran injustos, igual que hoy. De hecho, en la Escritura seguido se menciona, ten cuidado de hacer justicia a los reyes, les decía siempre. No des el favor al pudiente por ser pudiente, o al débil y pobre por ser pobre. ¿Cuántos saben que por eso no se debe aplicar la justicia? Pero muchos es porque tiene mucho o porque no tiene, pobrecito o don fulano de tal. No, la justicia es imparcial, independiente de lo que somos, tenemos o no tenemos. De hecho, ¿cómo se ilustra a la justicia en la facultad de Derecho? ¿Alguien estudió Derecho aquí? ¿Cómo se ilustra? Una figura con una balanza y se le pone ¿qué? Un pañuelo. No ve. Ay, es que ese señor llegó en un carrazo, en un, no sé, el que te guste, y el otro en un triciclo. No ve. Pero hoy en día no es así. El juez de esta parábola nos deja claro que era uno de esos jueces malvados, que no le gustaba hacer justicia. No temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cuál es el principal problema hoy en día en todo el mundo y con la justicia? Es que no tienen temor de Dios.
piensan que se van a salir impunes, pero no es así. En Estados Unidos antes la justicia era mucho más justa, valga la expresión, que ahora. Y hemos podido ir con mi esposa a algunos capitolios en algunos estados, y todavía en algunos, antes de entrar ahí, en Austin vimos, ¿no? Una tablota ahí con los 10 mandamientos. Y allá en donde se sientan los magistrados, en el Congreso, en Dios confiamos. Pero eso ha ido desapareciendo. Y ya no hay temor de Dios. Había juzgados donde el decálogo, la ley de Moisés, ahí estaba como un parámetro para hacer justicia. ¿Se acuerdan la ley del talión? Está en la Biblia, lo platicábamos con Luis. Porque los jóvenes adolescentes tienen dudas también. Y la Escritura dice que al hombre que quitara una vida, su vida debe ser tomada. ¡Ay, qué drástico! Pero entonces, ¿con qué pagas una vida humana? ¿Con 20 años de cárcel y dejaste una familia sin esposo, sin papá, sin lo que sea, sin hijo? ¿Será suficiente 20 años de cárcel? No, Dios es justo. Decía, ojo por ojo, es conocida esta hasta popularmente. Mano por mano. Diente por diente. Le tumbó el colmillo, pues ¿cuál? ¿El derecho, el izquierdo, el de arriba, el de abajo? El mismo va para afuera. Dios es justo. Ay, no, muchos dicen es un Dios sanguinario. No, eso es justicia. A muchos no les gusta eso. Pero es porque no respetan a Dios, ni tienen respeto por ningún hombre. Pero él dijo, le voy a hacer justicia a esta viuda, no porque le naciera hacer justicia. ¿Por qué? Porque decía, ya, todos los días viene aquí a la oficina y viene y me importuna, y todos los días ahí está, y la primera que entra es, hazme justicia de mi adversario. Mira, alguien que no teme a Dios no va a amar a Dios. El primer mandamiento en Marcos capítulo 12, vino un religioso y le dijo a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor le dijo, el primer y más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se concentra la ley y los profetas, porque el amor es de Dios, viene de Dios. Y el que no ama a Dios no teme a Dios. El que ama a Dios tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí tienen temor de Dios o aman a Dios? Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esa palabra temor es respeto al Señor.
Imagínate una persona de estas tomando decisiones todos los días que pueden afectar la vida de las demás personas. ¿Cómo crees que estamos hoy? Igual. Papás que toman decisiones y no aman al Señor y están tomando decisiones que afectan a su familia. Y así podemos ir a todos los ámbitos de gobierno y de liderazgo. Y por eso Jesús dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Hermanos, no te canses de pedirle a Dios ayuda y que Él haga justicia en tu vida. No desmayes, porque Él todavía, si no ha actuado, Él sigue viéndote y escuchándote. Mira, hay una historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 5, del rey Josafat. Y él nombró reyes para Jerusalén. Y dice el versículo desde el 4: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad!, ¿no creen? Porque la justicia, ¿de quién viene? De Dios. Y Él delega su justicia en hombres que piensan que ellos son los poderosos. No. O que juzgan por encargo de un gobernante o de otro magistrado. No. El que da la autoridad para juzgar es Dios. Por eso el temor de Dios es importante, el conocimiento de Dios es importante. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Vean lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Se podrá aplicar la Biblia hoy en día como algo que puede mejorar muchas cosas? Engrandecer a una nación. La Escritura dice: la justicia engrandece a una nación. Así que con el Señor no hay injusticia ni acepción de personas, no hay favoritismos, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¡Wow! ¿Habrá alguna injusticia en el Señor? ¿En su encomienda? Ahora, nosotros a veces nos ponemos en lugar de juez, ¿sí o no? No, ese hermano, esto y aquello. Hay que bendecir y orar, y cuando haya que disciplinar, quien tenga la autoridad para hacerlo, pero en amor y para bendición. Pero ¿a poco no juzgamos nosotros cosas? Todos los días juzgamos cosas. Esto es bueno y esto es malo. Este es así, este es así. Si a veces hasta entre los hijos se hace acepción de personas, cuando la Biblia dice que no hay acepción de personas.
menos con los hijos, con nadie. Así que este juez no le importaba lo que Dios establecía, ni lo que dijeran las demás personas. Pero Jesús usó cómo actuó esta persona malvada para mostrarnos algo que nos debe bendecir y edificar y animar. ¿Cuántos creen que necesitamos animarnos más en este tiempo? No estamos solos ni desamparados, ni ha desaparecido la esperanza. Aún tenemos esperanza hoy. Esta viuda estaba desamparada, pero Dios no desamparaba a las viudas. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando inició la iglesia primitiva? Ellos atendían a las viudas, les servían de comer en las mesas. Fue tanto el trabajo que dijeron: no podemos dejar el ministerio de la palabra y la oración para servir a las viudas, pero no las dejaron ahí olvidadas. Nombraron un grupo de varones que las atendieran, porque una viuda requería de la atención y de la ayuda de los demás. Pero ellos, fíjate lo que dijeron: no debemos dejar el ministerio ¿de qué? De la palabra y las oraciones. Ellos entendían que para hacer lo que Dios les había mandado que hicieran, necesitaban estar constantemente en comunión con el Señor, en oración. Esta mujer viuda representa a los que son pobres, impotentes, indefensos, humildes, desconocidos, sin cuidado, pero de alguna manera desesperados. Y a veces yo me identifico. Hay cosas en las que digo: ¿por qué no hace el Señor algo con esto? Así que el juez, solo por sentido común, debió haber hecho algo con esta mujer, solo por piedad a ella, sabiendo su condición. El Señor fue muy claro en que ni al huérfano ni a la viuda debería de afligírseles. Éxodo capítulo 22, tú lo puedes leer después, versículo 23 dice: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Ay, a ese grado, para aquel que aflige a una viuda y a un huérfano, porque son indefensos muchas veces. ¿Cuántos dicen: es fuerte la palabra, pero es de bendición también? Porque el juez de toda la tierra está a nuestro favor. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Lucas capítulo 7. Venía una viuda a sepultar a su hijo, la viuda de Naín. Su único hijo, había muerto su marido y su único hijo iba a quedar en el desamparo total. Y el Señor tuvo compasión de ella, paró el sepelio, les pidió que bajaran al muerto y lo tomó y se lo entregó vivo a su madre. Ese es el Señor de toda la tierra, quien no nos desampara, quien tiene compasión. Por eso dice: no dejes de orar, no desmayes. ¿Cuántos tienen decisiones que tomar hoy en día? No las vayas a tomar sin orar, hermano.
Yo puedo decirte que a veces por las presiones de la vida y por presiones de otro tipo he tomado decisiones así apresuradas, sin orar suficientemente a Dios y sin recibir una dirección clara de Él, solo por la presión de la situación. Y ay. Después el Señor me saca, pero las consecuencias de esas decisiones, ahí las traigo. Asegurémonos que las cosas son del Señor, hermanos, porque Él nos guía a lo mejor, a lo que verdaderamente es para nuestro beneficio. Y en nuestras necesidades clamamos a Él y esperamos en Él. El problema es que nos cuesta trabajo esperar. Y más cuando sentimos que el agua nos llega. ¿Se acuerdan? Jeremías lo metieron ¿a dónde? A un pozo cenagoso, por hablar la verdad, por ser un hombre que servía a Dios diciendo la verdad. Pero él confiaba y clamaba a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mandó sacar del pozo. David decía: me hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Salmo 103 dice: Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Entonces, ¿la necesidad de qué? ¿Orar cuándo? Siempre, y no desmayar. Filipenses dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad ¿qué? Sin cesar. Y no quiere decir que nos vamos a pasar todo el día llorando, no, pero hay un continuo clamor al Señor en nuestra vida. Hazme justicia, Señor, ayúdame, guíame, dime por dónde, con quién, dónde sí, dónde no. Así que vayamos delante del Señor y digámosle: hazme justicia, Señor. ¿Qué? Esto, hazme justicia, significa defiéndeme. ¿Sí te acuerdas lo que decía la viuda? Hazme justicia de mi adversario. Seguramente era un adversario con cierto poder, más cuando menos que ella. Y ella lo que le estaba diciendo en otras palabras es: defiéndeme de esta persona, de este adversario que tengo. ¿Y qué hace el Señor? Nos defiende. Él nos defiende, hermanos. En este siglo XXI no han cambiado las cosas. Necesitamos que el Señor nos defienda, que Él haga justicia en nuestras vidas. Y por algún tiempo este juez no quiso, y Dios permitió que pasara ese tiempo. Y la enseñanza de esta mujer es impresionante para nosotros, hermanos. ¿Estaría desesperada la señora? No dice ni cuánta edad tenía. Puede ser que ya estuviera avanzada en edad o no. ¿Se acuerdan de aquella viuda que fue con el profeta Eliseo y le dijo: ayúdame, porque mi esposo, que era siervo del Señor, ha muerto y ha venido el acreedor y se va a llevar a mis hijos como esclavos por la deuda? ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Qué tienes en tu casa? Es una viuda pobre con una deuda probablemente muy grande. Pues tengo un poquito de aceite en una vasija. ¿Se acuerdan? Le dijo: pues córrele, ve y consíguete todas las vasijas que puedas. Y ven y enciérrate con tus hijos. Y empieza a vaciar de la vasija donde tienes ese poquito aceite a las otras.
Y empezó a llenar una y otra y otra y otra y otra, hasta que ya no tenía ninguna otra vasija vacía. Y entonces cesó de fluir de la que ella inicialmente tenía. Y fue y le dijo al profeta, pasó esto, y le dijo, ve, vende el aceite. Obviamente entendemos que era aceite de oliva puro, de buen precio, y con lo que tengas de esa venta, págale al acreedor. Diga, Dios es justo. Le dijo, y además con lo que te quede es para que vivan tú y tus hijos. Dios no solo es justo, es buenísimo, hermanos, pero tenemos que entender que hay una necesidad de orar siempre, de ser constantes en la oración. ¿Quieres que cambie algo en tu vida? Clama a mí, dice el Señor. Ven delante de mí. Ahora podemos nosotros, el escritor de Hebreos dijo que debemos y podemos entrar hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia del Señor, para encontrar gracia y oportuno socorro en nuestras situaciones difíciles. Por el camino vivo y nuevo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es de su carne. No hay pretexto, dígale al de al lado, no hay pretexto. Y si no tienes a nadie al lado, dile, dite a ti, no hay pretexto. Nuestro pretexto es nosotros mismos. Mira, este juez injusto sabía que era mala persona, ¿sí o no? Él mismo habló de él. Ni respeto a Dios, ni temo a Dios, ni a ningún hombre. ¿Sabía que era mala persona, sí o no? Pero aún a las malas personas Dios puede tocar ahí esa vida y llevarlo a que nos hagan justicia. Eso me anima muchísimo a mí, hermanos. No hay nada imposible para nuestro Dios. Pero ¿qué tanto clamamos nosotros? Hoy hay un hermano pastor que luego sube unas reflexiones y me llamó la atención porque pues va con lo que estoy compartiendo. Y dice, ni los oigo ni los veo. Y me llamó la atención y empecé a leer. Para no hacértelo largo, dice, ya no los oigo clamar a mí, hablando el Señor. Ya no los escucho, ya no claman a mí, con tantas necesidades, con tantas cosas difíciles, y no los escucho clamar a mí. No los veo buscándome, no los veo escudriñando las escrituras, no los veo sirviéndome. Y dije, ay Señor, es cierto. Cada vez menos sirven al Señor, cada vez escudriñamos menos las escrituras, cada vez somos cristianos casi de religión y cada vez se ora menos. Ahora aquí el Señor dice que este hombre le ayudó a la viuda, le hizo justicia de su adversario. Y fíjate cómo termina el Señor. ¿Acaso Dios no hará justicia a su iglesia, a sus hijos? Pero fíjate lo que dice, a los que claman a Él día y noche.
¿Cuántos a veces aún dormidos te despiertas y dices, ay, estaba orando o alabando al Señor? Yo muchas veces despierto y lo primero que me viene hacia la mente es un canto y digo, toda la noche estuve como cantando, ¿qué pasó? Pero también orando a veces, Señor, ayúdame, Señor, esta situación, Señor, que claman a Él día y noche. ¿Acaso se tardará en responderles? Diga, no, Él tiene los tiempos perfectos. ¿Cuántos han sentido que a veces se tarda el Señor? Yo también. Pero cuando llega la respuesta y ves el resultado, dices, es que era el tiempo perfecto de Dios. ¿Seremos más sabios que Dios? Diga, no. No. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Como es más alto el cielo que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Mira, si Él nos diseñó con todas estas capacidades que tenemos, la tierra, el sistema solar, el universo, las galaxias, todo, ¿cuándo hubiéramos nosotros pensado? Con trabajos ahí hacemos algunas cosillas y ya nos sentimos muy, soy muy listo. Mira, diseñé esto, inventé esto. Aunque fuera Tomás Alva Edison, se queda minúsculo delante de nuestro Señor Todopoderoso. Hermanos, ¿se tardará en contestar? ¿No hará justicia a sus hijos, a los que hemos confiado en Él? Dice Jesús, les hará justicia. Pero, diga, ay, cuando esos peros, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A veces ya ni los creyentes somos tan creyentes. Nos decimos creyentes y somos bien incrédulos. No, Dios, yo creo que ya no puede hacer nada en esto. Por favor, hermanos, no hay nada imposible para Él, ni ayer, ni hoy, ni nunca. ¿Qué no le prometió a Abraham que tendría un hijo de Sara y lo tuvo cuando todas las probabilidades eran nulas? ¿Qué no le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pues vas a tener un hijo? Y él, ¿cómo se quedó? Y era un hombre de Dios, estaba ministrando en el templo. Pero ¿cómo? A ver, queremos punto y coma. Dejemos que Dios obre, hermanos, como Él quiera. Como Él quiera. A veces le decimos, es que hazlo así. Por favor. Dirá el barro al alfarero, ¿por qué le haces así? Diga, no. ¿Por qué me aprietas aquí? No, Él nos va a apretar a veces para sacarnos un cuellote, para que levantemos el cuello y la cabeza y veamos desde otra perspectiva. ¿O qué? El barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me aprietas aquí? ¿O por qué me pones agüita o esto? No. Dile, como tú quieras, Señor. Cuando tú quieras, donde tú quieras, con quien tú quieras. ¿Se tardará en responderles? Diga, no. Pero ¿y tu fe cómo está? ¿Por qué no oramos? Muchas veces porque la fe ya anda mal, ¿eh? Si nuestra fe fuera, mira, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice el apóstol Pablo, fervientes en espíritu.
Eso habla de una fe encendida. Y constantes en la oración. El que pide, dice Jesús, pida ¿con qué? Con fe. Santiago dice, el que pide sin fe es como un hombre fluctuante que va de aquí para allá. Dios, ayúdame, y luego se va para acá a buscar otras soluciones. Hermanos, probablemente Dios no nos oye y no nos ve. ¿Qué vamos a decir a eso? Y luego vamos y le decimos, hazme justicia de mi adversario. Si no nos oye una vez por allá. ¿Constantes en qué? En la oración. Así que el llamado del Señor es, hay una necesidad, oren siempre y no desmayen. Amén. Ponte de pie. Y Él hará justicia.